¿El núcleo motor para qué servía, chicos? ¿El núcleo motor para qué servía? Para darle la información a los músculos masticatorios y que esté el acto masticatorio, ¿cierto? ¿Cuál era la función del mesencefálico? ¿El mesencefálico cuál era? Propiocepción. ¿Qué era propiocepción? Básicamente la ubicación del alimento con respecto a mi boca para no mordernos y poder masticarlo bien y poder formar bonito, ¿qué cosa? Nuestro bolo alimenticio. ¿Cuál era la función del espinal? Transmitir qué cosa? Temperatura y dolor, muy bien. Y del principal, el sensorial principal, ¿cuál es? Tacto, simplemente ubicación, no, ubicación está mal, propiocepción es ubicación, sino tacto, nada más tacto. Contacto del alimento con la boca, ¿cierto? Les puse un ejemplo de la pastillita, ¿no? ¿Sí? O están comiendo y sienten un arrocito, dicen, este arrocito debió pasar. Se ponen a buscarlo, ¿no? Tacto, ¿se entiende? Muy bien. Ahora, el núcleo motor lleva información a los músculos masticatorios y estos son, ¿sí? A ver, chicos, hay músculos elevadores de la mandíbula, pues porque cuando tú masticas, ¿qué es lo que haces con la mandíbula? La subes y luego la bajas, ¿cierto? Hay músculos elevadores, hay músculos depresores y hay músculos estabilizadores. ¿Para qué? La mordida esté estable, ¿se entiende? Entonces hay elevadores, depresores, no sé cómo echa esta cosa porque ahorita reacciona, y estabilizadores. Y hay algunos que son como accesorios, como que ayudan nada más un poquito, ¿sí? Esto hay que aprenderlo, sí, pues esto es más que nada anatomía, pero sí es importante la masticación. Que un odontólogo no sepa cuáles son los músculos masticatorios no es como para sufrir algo, ¿no? Un problema. Es como que el cardiólogo no sepa las partes del corazón, ¿no? O sea, algo similar. Entonces, ¿cuáles son los elevadores? El pterigoideo interno, ¿sí? El pterigoideo interno es un elevador. El macetero es uno de los más poderosos músculos que tenemos en la masticación, el macetero, y el músculo temporal. ¿Qué fibras? La anterior y la media. ¿Se entiende? El temporal. De esos tres, chicos, ¿cuáles son los más poderosos? Los que le dan la mayor fuerza a la mandíbula. El macetero y el temporal. Esos dos son los más poderosos. Les comento algo. Ustedes saben que la fuerza de mordida es una de las fuerzas más grandes del cuerpo humano. O sea, tú puedes, si muerdes con toda tu alma, puedes cercenarle el dedo a una persona tranquilamente y cortárselo completamente. Cortárselo completamente, ¿ah? Por ejemplo, ¿en dónde vemos que las personas hacen su fuerza de mordida máxima? Por ejemplo, en estados convulsivos. ¿Han visto una persona epiléptica? ¿Han tenido la oportunidad de ver convulsionar a una persona? Cuando una persona convulsiona, tienes que tener mucho cuidado. Miren, ya hace bastante tiempo, ya no se recomienda colocarle algo en la boca. Porque antes colocaba una media, colocaba una billetera, no sé. En serio, colocaban algo, ¿para qué? Bueno, supuestamente para que no se lesione, pero es peor colocar un objeto a una persona que está convulsionando, ¿no creen? ¿Qué pasa si el objeto se introduce, se puede asfixiar? Claro. Entonces ya no se recomienda eso. Lo que se recomienda al paciente en un estado epiléptico es posicionarlo de costadito. ¿Por qué? Porque a veces por la epilepsia tú tiendes a vomitar. ¿Y qué pasa si vomitas mirando al cielo? Te ahogas. Te ahogas, en el cielo terminas. Y no ¿Por qué? Porque al final vomitas y todo el vómito se va a la vía respiratoria, ¿no? Pues siempre hay que colocarlo de costadito. Ahora, al momento de colocar al costadito y posicionar la cabeza hay que tener cuidado, porque el paciente puede estar así, ¿no? Y eso te muerde, y ahí sí ya, porque si te muerde, no hay fuerza humana que puedas abrir esa boca. O sea, nada, que suelta, no te va a soltar, no te va a soltar. Te va a morder con tanta fuerza y es propio de la convulsión, ¿se entiende o no? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. La fuerza de mordida es poderosísima, es una de las más poderosas. Ahorita vamos a ver cuánto es la fuerza de mordida, ¿sí? Pero bueno, ¿cuáles son los que le dan la mayor cantidad de fuerza de mordida? ¿Qué músculos? Macetero y temporal. ¿Qué fibras? Bueno, las anteriores y las mediales, ¿sí? ¿Cuáles son los depresores? Los depresores son los suprayoideos. ¿Se acuerdan los músculos suprayoideos? ¿Sí? ¿Cuáles son? Primero digástrico, ¿cierto? Digástrico, ¿qué más? Estilomastoideo. Genioideo. ¿Cierto? Tiroideo. Muy bien, esos son los suprayoideos. ¿Y qué hacen los suprayoideos? Descienden la mandíbula, ¿cierto? Descienden la mandíbula. Los estabilizadores, ¿cuáles son? Pterigoideo externo y las fibras que faltaban del temporal. ¿Cuál faltaba del temporal? Las fibras posteriores. ¿Se entienden, chicos? ¿Sí? Y los que ayudan nada más, los accesorios, ¿cuáles son? Los infrayoideos. ¿Se acuerdan cuáles eran los infrayoideos? Homoyoideo. ¿Qué más? Tiroyoideo. Esternoyoideo. Ese sí no.
El... No, falta uno, nos falta uno, chicos. ¿Cuál es? ¿Cuáles llevamos? Homoioideo. Esternocleidomastoideo. Ya, esternocleidoideo. Ajá, tiroideo, ¿no? Ajá, son los 4 infraioideos. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, esto hay que aprenderlo. Estos son los músculos, ¿qué? Los músculos de la masticación. ¿Se entiende? Músculos masticatorios. Dígame, ¿el acto masticatorio es un acto voluntario o involuntario? Voluntario. ¿Cierto? Voluntario. Muy bien, voluntario. Acá es lo que les decía, miren. Fuerza de masticación. La fuerza de masticación. Miren, normalmente cuando uno mastica, ¿cuánto de fuerza aplica? Entre 20 a 25 kilofuerzas. Esas son las unidades, kilofuerzas. ¿Sí? O sea, cuando yo digo 20 kilos, cuando yo digo 20 kilofuerzas, ¿qué significa? Que tú muerdes con el peso de una persona de 20 kilos, ¿me entiendes? O sea, como con la fuerza de 20 kilos. A eso se refiere kilofuerza, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la fuerza normal de mordida? Entre 20 a 25 kilofuerzas, ¿se entiende? Si tú muerdes carne, ¿qué fuerza emplearás? Si tú comes carne o muerdes carne, si es entre 20 a 25 y tú comes carne, ¿cuánto vas a emplear? 25. Y si comes un purecito o algo más blando, 20. arroz por ejemplo, 20, ¿no? Normalmente. Y cuando convulsiones, ¿cuánto es? 70. Miren a cuánto llega. Acá 70. está, miren. ¿Hasta cuánto puede llegar la fuerza masticatoria? ¿Hasta cuánto? Puede llegar hasta 60, 70 kilofuerzas, ¿no? De 60 a 70 kilofuerzas. Hasta ese nivel puede llegar la fuerza masticatoria. Por ejemplo, una persona cuando convulsiona puede morderte como la fuerza de una persona que pesa 70 kilos. O sea, una fuerza increíble. Tranquilamente te puede cercenar un dedo. ¿Se entiende? Entonces, estos datos sí apúntenlo porque son importantes. Lo que nosotros empleamos para masticar es de 20 a 25 kilofuerzas. Y ante una, por ejemplo, condición de máximo apretamiento, o sea, yo aprieto así con toda mi alma, ¿cierto? ¿Qué va a ser? Entre 60 a 70 kilofuerzas. ¿Hoy día toca el seminario de apretamiento o ese fue el de la semana pasada? Apretamiento y bruxismo. Bruxismo. Miren, imagínate que tú estés tan estresado, ¿sí? Que al final apretas, o sea, muerdes con toda tu fuerza. Y en las noches. Porque no sé si a ustedes les ha pasado. Estudiantes de odontología que no han tenido apretamiento o bruxismo, no estudio odonto, ¿no? O sea, en algún momento van a tenerlo, espero que solamente por un corto tiempo. Yo me daba cuenta, por ejemplo, yo me despertaba a las 3 de la mañana y sentía que estaba apretando. Tú te das cuenta que estás apretando, te das cuenta, es algo consciente, pero lo sigues haciendo, ¿no? ¿Y eso por qué? Puede ser por estrés, ¿se entiende? Imagínate apretar con esa fuerza. Por eso los pacientes que tienen apretamiento, y ahorita, bueno, cuando veamos el seminario lo van a ver, al final desarrollan dolor muscular, ¿no? Tienen dolor facial. ¿Por qué le duele la cara? Porque imagínate, ¿no? Estar toda la noche así, apretando con más fuerza de la que utilizas para masticar, obviamente tus músculos se tonifican y te genera dolor facial. Y después del dolor facial, ¿a dónde se va el dolor? Se va a la espalda, luego se va a la cabeza, y el paciente ya empieza a desarrollar dolor de cabeza, dolor de espalda, ¿no? Es todo un problema, ¿sí? Eso lo llaman el famoso dolor tensional, ¿no? Por tensión, no sé si han escuchado, ¿no? Que está con dolor de cabeza, dolor de cara, dolor de espalda, dolor de hombros, todo te duele, ¿sí? Muy bien, y eso ya lo vamos a ver en el seminario. Este ya lo vimos, también ya lo vimos, esto ya lo vimos, y listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió masticación? ¿Sí? Ya. Masticación es digamos, es entre comillas más simple. Deglución tiene una complejidad mayor que ahorita vamos a ver, pero no es gran cosa, una cosita nada más que quiero explicarles. A ver, chicos, es curioso, ¿no? ¿Qué demora más, la masticación o la deglución? La masticación. La masticación demora más, ¿no? Porque tú estás con la comida en la boca, ¿y cuánto te demoras en masticar? 20 segundos. Bueno, puede ser. Sí, puede ser 20 segundos, ¿no? Depende, hay personas. Yo tengo un tío, el hombre te mastica creo 72 veces cada cosa. A mí me estresa, porque yo estoy comiendo y está. Es como que dice, ya, ahorita los incisivos, ya, ahorita los pezones, ahorita los molores. Estresa. Hay personas que se demoran más masticando, lo cual no está mal. Pero hay personas que también ya pues se van al otro extremo, ¿no? 1, 2, para adentro, ¿cierto? 1, 2, para adentro, o sea. Y eso obviamente genera enfermedad, ¿no? Bueno. Curiosamente, chicos, ¿qué demora más? ¿La deglución o la masticación? La masticación. ¿Pero cuál es más complejo? La deglución. Eso que la deglución es al toque, ¿no? ¿Pero por qué es más complejo? Porque participa mayor cantidad de músculos. Por ejemplo, acá, ¿cuántos músculos participan en la masticación? ¿Se acuerdan que vimos? Macetero, temporal, ¿no? Los suprayoideos, infrayoideos.
Pero la deglución son un ejército de músculos que no tenemos por qué aprenderlos, a menos acá en fisio, no sé si su profe de anato sí se los va a hacer aprender, pero en fisio no. Pero ahorita vamos a ver cómo funciona el acto de deglución. Primero, la deglución, chicos, ¿será también un acto o una actividad neuromuscular o no? Claro, igual que la masticación. Miren, la deglución es un acto, una actividad neuromuscular más compleja. Dígame, ¿la deglución es voluntaria o involuntaria? Involuntaria. Tiene un poquito de ambos, ¿se acuerdan, no? ¿La masticación qué es? La masticación es voluntaria. Pero la deglución, como dice su compañera, es un proceso mixto. ¿Por qué? Porque tiene una fase voluntaria y tiene una fase involuntaria. ¿Se entiende? Entonces la deglución es más compleja. ¿Se acuerdan, chicos, que la masticación, cómo se llamaba el centro nervioso? ¿Se acuerdan? Centro generador de patrones masticatorios. ¿Dónde se encontraba? En la formación reticular del tronco encefálico. ¿Se acuerdan o no? Ya, acá también hay otro centro, pero tiene el mismo nombre, ¿no? ¿Cómo se llamará ahora? Si es para la deglución. Centro generador de patrones deglutorios, ¿no? O sea, es lo mismo, solo que en vez de masticatorio le ponemos deglutorio. ¿Y dónde se encuentra? En el bulbo raquídeo. ¿Sí? Este se encuentra en el bulbo raquídeo. Entonces, de nuevo, en la masticación, ¿cómo se llamaba el centro? En la masticación, ¿cómo se llamaba? Centro generador de patrones masticatorios. ¿Dónde se encontraba? En la formación reticular del tronco encefálico. Esa era en masticación, ¿cierto? Y en deglución, ¿cómo se llama el centro? ¿Cómo se llama el centro en deglución? Centro generador, lo mismo. De patrones, pero no, deglutorios. Porque es deglución. ¿Y dónde está? En el bulbo raquídeo. Chicos, ¿cuál era el patrón de la masticación? ¿Cuál era el patrón de la masticación? Préstenme atención. ¿Cuál era arriba, abajo, el patrón? Arriba, abajo. Mandíbula arriba, abajo, ¿no? Esto mismo. ¿Cuál es el patrón de la deglución? Es esto mismo. ¿Me entienden, no? O sea... Sí, atrás la lengua. Lo peor es que dicen, ¿cuál? ¿Bebé? Toman nota, no sé de qué. No sé de qué, pero bueno. Ay, Dios. Eso es No quiero. de verdad, chicos, son los máximos ustedes, ¿saben? Vamos a ver, no sé qué han tomado nota, pero bueno. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Bueno. A ver, chicos, entonces, ¿cuál es el patrón de la masticación? Esto, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Y cuál es el patrón de la deglución? ¿Cierto? Atrás. ¿Quién genera el patrón? El centro generador de patrones deglutorios. ¿Dónde se encuentra? En el bulbo raquídeo. Se acabó. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver. Ya. Miren, antes de que cierren su cerebro y digan... Solo es una foto para, como lo que pasa es que no hay, los chicos de laboratorio hoy día acá están mal, han faltado, Sí. entonces estamos apoyando, entonces para la persona me dice, se apoye, para que haya evidencia que estoy apoyando, les he tomado fotos. Pero ¿Ya? cáptenme algún buen... Sí, bueno. No se preocupen. No. A ver, miren. ¿Se acuerdan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, chicos, a ver, ¿se acuerdan que en masticación cómo era? ¿Se acuerdan que había un componente aferente, un eferente, un integrador? ¿Se acuerdan? Acá es igualito, pero miren, el componente aferente en la masticación estaba formado ¿por quién? Por el receptor, ¿cierto? El mecanorreceptor. Acá también hay mecanorreceptores, sí, pero no están en la membrana periodontal, pues. ¿Dónde estarán? ¿Cuándo comienza la deglución? Cuando el alimento, el bolo va ¿a dónde? A la parte posterior de la boca. Entonces, cuando el bolo está llegando a la parte posterior de la boca, se activan mecanorreceptores que dicen, oh, ya llegó el bolo, ¿cierto? Y esa información, ¿a quién se la manda? ¿A quién se la manda? Al centro, chicos, al centro generador de patrones deglutorios. ¿Dónde está? En el bulbo raquídeo. Y esta información, ¿qué debería pasar? A ver, además, si hacemos una similitud con masticación, ya llegó la información al centro, ¿y el centro qué debería hacer? ¿Se acuerdan en masticación qué pasaba? Le mandaba las neuronas eferentes a los músculos masticatorios, ¿ya? Ajá. Pero no hay problema. Miren cuántos músculos son. Son tantos que el centro generador de patrones deglutorios dice, no, o sea, yo no voy a estar mandándole una neurona eferente a cada uno de los músculos. No. Vamos a hacer algo. Voy a delegar. Miren, ¿ustedes son un grupo de cuánto? ¿20 personas? Ya. Normal. Naire me puede ayudar tranquilamente con 20 personas, pero si fuera un salón de 500, ¿usted cree que ella podría coordinar con los 500? Es imposible, o sea, imposible. Entonces, ¿qué le digo? Es que Naire vamos a tener, ¿cuántos? Serán 50 delegados. ¿Me entienden o no? O sea, cada delegado se hace cargo de ¿cuánto? De 10 alumnos. ¿Me entienden o no?
Entonces yo le mando la información a mis 50 delegados, ¿cierto? Y ellos ya se encargan de qué, de comunicarse con cada uno de ellos, ¿se entiende? Con sus alumnos, ¿se entiende o no? Acá pasa igual, son tantos músculos que el centro generador de patrones deglutorios no le va a mandar una neurona efectora a cada uno. ¿Qué hace? Simplemente tiene 4 delegados, o sea 4 núcleos, ¿sí? El núcleo 12, el núcleo 12, ¿sí? El núcleo motor del 12, el núcleo ambiguo, el núcleo motor del 7 y el núcleo motor del 5. Ahorita lo apuntan, ¿sí? Cada uno de estos núcleos, ¿qué es lo que hace? Le manda información a todos estos músculos, ¿se entiende? Es como que el centro generador de patrones deglutorios, ¿tú crees que se preocupa en mandar información a cada músculo? No, simplemente se preocupa en ¿qué? En mandar información a sus 4 núcleos. Y cada núcleo ya es su roche, ¿no? O sea, cada uno tiene que comunicarse con ¿quién? Con sus músculos, ¿se entiende? Entonces, exacto, su responsabilidad. Entonces, el centro, yo no les voy a preguntar en la vida, porque sería bien malo, ¿no? Pregunta de examen, el núcleo ambiguo, diga con qué músculo se relaciona. No, malo, o sea, ese sería ya, ¿no? Ahí sí, no, doctor, ¿sabes qué? Ya fue. Entonces, pero sí les puedo preguntar qué cosa, con qué núcleos se comunica, porque son 4 nada más, ¿me entienden, no? Eso sí. Ahora, cada músculo, ¿con qué núcleo se relaciona? No, pues eso sí, no, es demasiado, ¿no? ¿Sí? Pero cuando ustedes, si es que algún momento llevan una especialidad, por ejemplo, de rehabilitación, o no, más que rehabilitación, ¿cómo se llama esta especialidad? Ortopedia puede ser, ¿no? Que ven, por ejemplo, trastornos de la deglución y esas cosas, no me acuerdo ahorita bien la especialidad. Ahí sí ustedes creen que aprenden o no aprenden todo esto acá. Sí. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Pero ustedes están en pregrado, no es necesario que, al menos en fisio, en anato no sé, pero en fisio no es necesario aprender todo eso. Pero sí los núcleos, ¿sí, chicos? Entonces, recreamos de nuevo el circuito, ¿les parece? Pero ahora con deglución, no con masticación. A ver, ¿cuándo comienza la deglución? Cuando el bolo ya se formó y pasó ¿a dónde? A la parte posterior, ¿no? Por ejemplo, a la orofaringe, la parte posterior, ¿sí? Ahí, ¿qué receptores activan? ¿Los receptores mecánicos también o no? Pero esos receptores, ¿qué dicen? Como la masticación, ¿qué tan duro es el alimento? No, esos receptores simplemente dicen, oh, ya llegó el bolo, ¿cierto? O sea, el bolo ya llegó, ¿sí? Entonces, ¿le manda información a quién? Al centro ¿qué? Generador de patrones deglutorios. El centro generador de patrones deglutorios, ¿con quién se comunica? Con el núcleo motor del 12º par, con el núcleo ambiguo, con el núcleo motor del 7º par y con el núcleo motor del 5º par. Y cada uno de estos núcleos, ¿qué hace? ¿Manda neuronas de qué tipo? ¿Aferentes o eferentes? Eferentes. Muy bien, eferentes. No, porque estaba acá, ¿cómo lo resaltó? Neuronas eferentes a cada uno de los musculitos para hacer esto, miren, chicos. Es increíble cómo solamente para hacer esto participan tantos músculos, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Por eso decimos que la deglución, a pesar que es un proceso cortito, es más complejo que la masticación. ¿Se entienden, no, chicos? Sí. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió, no? Perfecto. A ver, algo les iba a explicar. No, nada. Sí. Apuntaron los núcleos, ¿no? Igual yo le mando las diapositivas que miré. Se levante. No, no lo vaya. Regrese. Regresa entonces. Ya. Ya, lo que es una registración. Por si acaso. Muy bien. Está bien. Con toda la fuerza. Miren, chicos, hay dos tipos de deglución. Tenemos la voluntaria e involuntaria. Maestro, te vas a caer, ponte un casco, de verdad. No, tengo miedo que te vayas a caer, de verdad. No, en serio, lo hago por tu salud, no puede ser. A ver, chicos, miren, hay dos tipos de deglución. Una deglución que se llama infantil y otra que se llama madura. Obviamente nosotros, ¿qué deglución tenemos? La madura. La deglución infantil lo tienen los chukis, los lactantes, ¿cierto? Es más, ¿cuál es una característica de la deglución infantil? ¿Cuál es? Primero, la deglución infantil, ¿para qué alimentos está preparado? ¿Sólidos o líquidos? Líquidos. Por ejemplo, para la leche materna, ¿se entiende? Y en la deglución infantil tiene una característica bien especial, que tú la lengua, para deglutir, la botas hacia adelante. O sea, colocas la lengua hacia adelante para poder deglutir, cosa que no pasa en la madura. Por ejemplo, ustedes ahorita deglutan saliva. ¿Hacia dónde colocan su lengua? Hacia arriba. Hacia arriba, hacia el paladar, ¿cierto o no?
Pero en la infantil no. En infantil uno ¿qué hace? Tira la lengua o lleva la lengua hacia adelante. ¿Se entiende? Eso es propio de los niños, de los lactantes, ¿no? Por eso se llama infantil o visceral. Ahora hay un problema. Los adultos mayores, los viejitos, a veces sufren de devolución infantil. O sea, los viejitos a veces, esto es algo que pasa en algunos. Ustedes saben que los viejitos tienen a veces algunas regiones del cerebro o del encéfalo que ya se van deteriorando, ¿cierto? Por ejemplo, por eso tienen demencia senil, por eso algunos desarrollan Alzheimer, ¿cierto? Y en este caso algunos pueden sufrir devolución infantil. Ustedes han visto que hay viejitos que cuando comen y degluten, sacan la lengua. O sea, están comiendo y botan al momento de querer deglutir, ¿no? Botan la lengua hacia adelante y a veces hasta te escupen, ¿no? ¿Han visto? No. Eso es propio. Sí, créanme, les va a tocar pacientes así, que lo van a ver comiendo su galletita y sacan la lengua hacia adelante. Eso es devolución infantil. Y eso es todo un caso, rehabilitar a ese paciente. ¿Por qué? Porque al llevar la lengua hacia adelante te bota la prótesis. ¿Entiendes? O sea, tú le colocas sus prótesis totales, le dices deglute y te bota la prótesis. O sea, tienes que hacerla de tal manera que pueda encajar, de tal manera que no te la bote, ¿no? Y eso es un poco más complejo. Por eso, adultos mayores con devolución infantil es bien difícil rehabilitar. Pero bueno, para eso somos odontólogos, ¿no? Ahora sí, Ana Evelina, ¿qué pasó? ¿Quieres preguntar algo? Una pregunta, doctor. Algunas personas que cuando ya están adultas, pero no ancianas, no adulto mayor, siguen con esa deglución, es cuando tienen la cara más caída, ¿no? Ah, claro, o sea, tienen hipotonicidad, pero la hipotonicidad viene por algo. Por ejemplo, ¿por qué los músculos estarían hipotónicos? O sea, que no tienen mucha fuerza. Porque no hay masticación. Exacto, porque no los usas. ¿Y por qué no los usarías? Porque te falta, ¿qué cosa? Muchas piezas dentarias. O sea, si tú tienes pocas piezas dentarias, no vas a masticar bien. Tus músculos masticatorios van a tener, ¿qué cosa? Una tonicidad reducida y por eso podrías tener la cara un poquito más caída. Eso sí puede pasar. Ahora, es raro que un adulto joven, por ejemplo, estamos hablando de 40, 50 años, que es un adulto joven, tenga devolución infantil. Es bien raro. Normalmente esto cuando aparece ya a partir de los 65, 70 años. Si es que aparece. No digo que todos los viejitos tengan eso. Si es que aparece. ¿Sí? Si es que aparece. Muy bien, chicos. Entonces, ¿para qué alimento estaba adaptada la devolución infantil? ¿Para qué alimentos? Alimentos líquidos, ¿no? Acá está justo el Chucky, ¿no? Está tomando su leche en acá. A ver, esto de acá. La otra devolución, ¿cómo se llama, chicos? La otra devolución. La otra devolución es la devolución somática o madura. Somática o madura. Esa es la que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la infantil? ¿Qué diferencia hay? La posición de la lengua, ¿no? La lengua va hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba, hacia el paladar. Y esta devolución está preparada para alimentos de qué tipo? Sólidos, ¿no? No solo líquidos, sino también sólidos, ¿sí? Esa es la característica. Muy bien, chicos. Y nosotros tenemos, obviamente, esa devolución. Pregunta de examen. ¿Puedes deglutir y masticar al mismo tiempo? No. Sí. Están pensando, ¿no? Ah, sí. No. No. ¿Puedes deglutir y masticar? A ver, ¿cómo se llama? No, te morderías. No la hago. ¿Se entiende? Uno no puede deglutir y masticar al mismo tiempo. ¿Cómo ves? No. ¿Puedes hacer eso? No. Mi lengüita, Chicos, pobrecita. primero, ¿qué se hace? Primero se mastica, se forma el bolo y después lo deglutes, ¿sí? Entonces acá pasa algo bien bacán. Miren acá el gráfico, miren. Cuando el alimento está duro, ¿qué significa? ¿Que hay que seguir masticando y hay que deglutirlo? Si el alimento está duro, ¿hay que seguir masticando o hay que deglutirlo? Masticar. Hay que seguir masticando. Entonces, miren, ¿se acuerdan las neuronas aferentes? Ajá. ¿Recuerdan? Miren, una neurona aferente se va al centro generador de patrones deglutorios y ¿qué le dice? Bloquear. ¿Por qué? Porque todavía falta, ¿qué cosa? Falta masticar más. Mientras que otra neurona aferente va al centro generador de patrones masticatorios y le dice, sigamos con todo, porque todavía el alimento está duro. ¿Se entiende? Entonces, cuando un centro se activa, ¿al otro qué le pasa? Se bloquea. ¿Se acuerdan los dos centros que hemos visto? ¿No? ¿Cuáles son los dos centros? Centro generador de patrones masticatorios y el otro, ¿cómo se llama? Centro generador de patrones deglutorios, ¿no? Cuando uno se activa, el otro se bloquea. ¿Qué pasa si el alimento ya no está duro? ¿Qué pasa si el alimento ya no está duro? Ahora está blando. ¿Qué pasaría? Si el alimento ya no está duro, ahora está blando, miren acá, blando, ahí sí tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que deglutir, ¿sí? Bueno, ¿cómo está? Pobre Antonella. ¿Quiere regresar? No sé, se quedó dormida, creo.
Cuando el alimento ya está blando, ¿es Sí. momento de seguir masticando o ya de deglutirlo? Ya deglutirlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. Va la, se nota que siempre que lleva la información, ¿qué es? La neurona aferente, ¿no? Entonces va una neurona aferente y le dice al centro de patrones de glutón y le dice, solo es nuestro momento, ¿cierto? Ya tenemos que empezar a trabajar. Y otra neurona aferente va al centro masticatorio y le dice, San Germanito, acá nomás, ¿no? O sea, ya masticó, ya está hablando, ahora hay que deglutir. O sea, el mensaje que les doy es, cuando un centro está activado, el otro inmediatamente se bloquea. Pero no, al menos no se conoce dentro de la raza humana una persona que pueda deglutir y masticar al mismo tiempo. No hay. Eso generaría un atragantamiento, ¿no? Sería terrible, ¿no? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ya, y con esto vamos a terminar la explicación, las fases de la deglución, ¿sí? Las fases. Miren, presten atención para poder aprenderlo esto al toque, ¿ya? Al toque. ¿Qué hables está? 103. 103, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que sí? La deglución. ¿Cuál es la primera fase de la deglución? La fase preparatoria. Miren, en algunos libros no lo toman como deglución porque realmente no es deglución. Porque la fase preparatoria, ¿qué es? Es preparar el alimento, o sea, convertirlo en ¿qué? En el bolo. ¿Se entiende? Algunos no lo consideran como parte de la deglución porque realmente no estás deglutiendo en esa fase. ¿Se entiende o no? Sí. Pero nosotros acá en el curso lo vamos a considerar como una etapa previa, ¿no? O sea, de etapa preparatoria. ¿Sí? Acá, en la etapa preparatoria, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos probablemente masticando. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos formando el bolo alimenticio. La fase preparatoria, ¿es voluntaria o involuntaria? Voluntaria. ¿Se acuerdan que yo les dije que había fases que eran voluntarias y fases involuntarias? Ya. La primera, la preparatoria, es voluntaria. ¿Se entendió la fase preparatoria? Facilito, ¿no? Facilito. Simplemente se está masticando, se está preparando el alimento y se está formando el bolo. La segunda fase, que ya es deglución, ¿sí? Ahí sí ya es deglución, es la fase oral. Esa fase todavía es voluntaria. Es cuando tú haces esto, mira, pero tú lo haces porque tú quieres. Esto, miren. Si yo quiero, no lo hago. ¿Se entiende o no? Yo puedo tener el bolo en la boca todo el rato y no lo degluto. Simplemente lo dejo ahí. Claro, lo dejo ahí, ¿se entiende? Porque yo tengo que hacer esto para que empiece la deglución. Tengo que hacer esto, miren. ¿Se entiende, chicos? Con el alimento ni cuenta se dan, seguramente. Ustedes dirán, ¿en qué momento pienso de deglutir? No me doy cuenta, doctor. Pero acuérdense cuando han querido pasar una pastilla grande. ¿Qué ha pasado? Te llenas de valor, ¿no? Tienes la pastilla y no la quieres morder porque el médico te ha dicho no la muerdas, ¿no? Tienes que estar con la pastilla, deglutirla. Tú la tienes ahí, empiezas a tomar agua y dices, ya, ahora sí. Te pasa el agua y la pastilla sigue ahí, ¿no? Y dices, ya, ahora sí, ¿no? Te llenas de... Se hace amargo, ya no quiero. No sé por qué uno no quiere deglutir, pensará que se meterá al pulmón, no sé, pero tu cerebro te dice, no, ten cuidado, ¿no? Entonces tú para deglutir, para empezar la deglución, tú lo haces voluntariamente o no. O sea, en ese momento tú te llenas de valor y dices, vamos con todo, ¿cierto? Y lo deglutes. Esa fase es la oral. La oral todavía es voluntaria. Es cuando tú haces esto, miren, cuando tú haces esto. ¿Se entiende? ¿Eso es voluntario o no es voluntario? Sí. ¿Y el bolo pasa a dónde? ¿De la boca a dónde pasa? A la faringe, al esófago, al estómago. Y ahí comienza la siguiente fase, que esa sí es involuntaria, que es la faringe. ¿Cuál es la finalidad de la fase faringe, chicos? Que el alimento pase por la faringe hasta llegar al esófago. Y luego la última fase, que obviamente es también involuntaria, que es la esofágica. ¿Cuál es la finalidad de la fase esofágica? Que el alimento pasa por el esófago hasta llegar al estómago y se acabó la deglución. Porque ¿cuál era la finalidad de la deglución? Llevar el alimento ¿a dónde? Al estómago. Al estómago. Esa era la finalidad. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Perfecto. Ahora, vamos a ver una por una. La fase preparatoria no es necesario explicarla, ¿no? ¿Qué es la fase preparatoria? Es cómo se está masticando y cómo se está fabricando, ¿qué cosa? El bolo. Nada más. La siguiente fase, esta sí, la fase oral. La fase oral, ¿qué es, chicos? Es cuando yo hago esto. ¿Cierto o no? Es cuando ya movilizo el alimento ¿a dónde? Hacia la faringe, ¿se entiende? Y acá participa, para que tú hagas esto, miren chicos, para que tú hagas esto, participa un músculo muy importante que se llama el miloioideo. ¿Sí? El miloioideo es un músculo muy importante. Y también, ¿quién participa para que tú hagas esto? Miren. La lengua. La lengua, obviamente. Miloioideo y lengua son los que participan en esta fase, que es voluntaria o involuntaria la fase oral. Voluntaria. ¿Entiendes? Voluntaria. Muy bien.
¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Vamos a la fase faríngea. Bueno, la fase faríngea es involuntaria. ¿Quién se encarga de desarrollar la fase faríngea? ¿Quién? El centro generador. ¿De patrones qué? ¿De patrones? De glutóreos. ¿Se entiende? ¿Que se encuentra en dónde? En el bulbo raquídeo. Es una fase involuntaria. ¿Cuál es la finalidad de la fase faríngea? Movilizar el alimento, el bolo, ¿hacia dónde? Hacia el esófago. Perfecto. Y ahí se va a dar la última fase, que es la fase esofágica, que también es involuntaria. A ver, chicos, ¿cuál es la finalidad de la fase esofágica? A ver, no copien, préstenme atención. Les voy a decomisar sus lapiceros. No copien, préstenme atención. Yo no uso Chicos, escúchenme. La fase esofágica, ¿cuál es su función? Llevar el alimento ¿a dónde? ¿Llevar el alimento a dónde? Al estómago. Pero sucede algo. Cuando la comida abandona la